Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hay una contaminación que no deja residuos sólidos ni sustancias contaminantes, pero que sí deja consecuencias, y es el ruido, que también puede causar problemas a la salud acústica, auditiva, traumatismo crónico acústico, llamado también daño auditivo, que es inducido por el ruido, y lo máximo es la pérdida auditiva continua, permanente y acumulativa. El ruido puede causar otros muchos problemas, pero la principal consecuencia social es el deterioro de la audición, que produce incapacidad de entender o de concentrarse o de lograr algo que existía, como es la audición. Valoremos nuestros oídos, también el de los demás. Si somos generadores de ruido, debemos ser conscientes de las consecuencias y tomar las medidas adecuadas, respectivas, para desactivar, minimizar el ruido y ser amables con los demás. No solamente con los seres humanos, sino también con los seres silvestres, con los seres del entorno. Se ha podido comprobar con sensores que las plantas que reciben ruidos estridentes, fuertes, comienzan un proceso de deterioro hasta marchitarse. Pero cuando hay sonidos, hay música agradable, continúan su existencia, su desarrollo biológico. Asimismo pasa en el ser humano. Hoy hablaremos de las causas y los efectos, porque no hay efectos sin causa. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar de esa contaminación acústica, que no solo afecta al ser humano, sino también a los seres de la naturaleza. Y es que no hay nada más incómodo que usted llegar, por ejemplo, a su casa y querer descansar, pero el vecino le coloca el equipo a todo volumen. Entonces, esto no solo se vuelve incómodo, molesto, sino que también empieza a afectar temas como el sueño, y es allí donde aparecen los trastornos de sueño, el mal genio porque usted no puede dormir bien, y muchos hemos visto cómo en primeras páginas de los diarios locales o de los periódicos locales, pues muchas de estas quejas de decirle al vecino, mire, por favor bájele un poco al equipo de sonido, mañana madrugo a trabajar, o para quienes viven en edificios, que la vecina, por ejemplo, ponga a lavar la ropa en su respectiva lavadora tal vez 12, 1 de la mañana, o el de los tacones en el piso de arriba y usted abajo durmiendo, tantas cosas, porque muchísimas veces pues no empezamos a pensar en el otro, sino que todo el tiempo vivimos en un individualismo. Entonces nos centramos en nosotros mismos. A mí me gusta mi música, a mí me gusta mi escándalo, a mí me gusta colocarme los tacones desde que me despierto a preparar el desayuno, no me importa quién vive abajo. Entonces, qué importante hablar de esto, Carlos Alberto, porque debemos ser más prudentes con el tema del ruido y también cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces colocamos esos auriculares a todo taco, esos audífonos? Entonces, también estamos volviendo las ciudades más ruidosas, y esto pues está afectando indiscutiblemente
a unos seres de la naturaleza muy especiales que nosotros queremos mucho en este programa, y son las aves, porque la contaminación acústica pues en este momento está haciendo que los pájaros adquieran un comportamiento más agresivo, y esto puede deberse a que en un entorno ruidoso pues ellos necesitan un mayor esfuerzo para comunicarse al piar o al cantar. Entonces es algo más intenso y por lo tanto pues hay una mayor exposición a los depredadores, y más adelante les estaré compartiendo estudios frente a este tema. Mucho que aprender de los estudiosos, de quienes han realizado medidas técnicas sobre los decibeles máximos que un ser humano debe recibir para escuchar. Pero cuando se excede ese volumen, cuando se excede en demasiado ruido, pues comienza a haber un deterioro de la capacidad auditiva, comienza a lastimarse la parte biológica, la parte mágica del oído, llamémosle así, porque escuchar es una magia. Como usted bien lo decía ahora, Marian, escuchar el canto de las aves en la mañana al despertarse, aún sin levantarse de la cama, solamente agudizar los oídos y escuchar el canto de los pajaritos, el canto de las aves, la alegría del trinar, del piar, como usted lo decía, del cantar, como dicen los poetas, de las aves, realmente es maravilloso. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto, Marian, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, y es que estamos tan acostumbrados a oír y escuchar que ni siquiera podemos darnos cuenta lo importante y sublime que es contar con el sentido de la audición. Los efectos del ruido sobre nuestros oídos son paulatinos, acumulativos y muchas veces tan lentos que no nos damos cuenta cómo vamos perdiendo la audición, hasta el día en que sencillamente ya no escuchamos bien. No entendemos lo que nos dicen, tenemos que subir el volumen de la televisión para poder escuchar algo, necesitamos audífonos, o llega el día en que simplemente podemos quedarnos hasta sordos. Por eso la importancia de hablar el día de hoy de este tema, desde las personas que han surgido en la vida enfrentando las dificultades de la sordera, hasta en un mundo hecho para gente que tiene su sentido de la audición normal, y que hoy, gracias a la evolución de la medicina y de la tecnología, es posible dotar de sistemas a las personas que les permiten escuchar por primera vez en su vida. Perder la capacidad auditiva es perder una parte importantísima de nuestro cuerpo y perder una forma en que nos relacionamos con nuestros pares y que nos conectamos con el medio que nos rodea. El ruido puede quitarnos esa capacidad de escuchar, de comunicarnos, de aprender, de emocionarnos con la música, de escuchar la naturaleza, los pájaros, de percibir señales de alerta si es que hay peligro, por mencionar algunas de las cosas que tenemos gracias al oído. Entonces el oído nos mantiene conectados sin lugar a dudas con la vida, y es por eso que el llamado que se pregona en este día, en el Día Mundial de la Concienciación del Ruido, es a valorar este maravilloso sentido que nos ha regalado nuestro Creador, y debemos entender las causas que pueden destruirlo para protegernos y proteger el resto de la exposición innecesaria del ruido de nuestra creación y de nuestros demás seres o de nuestro prójimo. Así como el agua viaja por cualquier superficie, el ruido llega a cualquier parte y puede ocasionar daños sensibles en el entorno, como ustedes bien lo han manifestado en estos seres maravillosos de la naturaleza, que pues están en su hábitat, disfrutan su hábitat, realizan funciones de mantenimiento y de equilibrio al hábitat, la polinización, la dispersión de semillas, las aves, por ejemplo, que consumen insectos, nos libran de vectores, tantas maravillas que hay en la naturaleza, y que, de verdad, también analizando esa naturaleza interna, nuestro oído, pues también es un privilegio. Hace algunos días reflexionábamos con el equipo de Nuestro Oxígeno. Marian estuvo ausente unos días por un tratamiento. Le tocó cerrar sus ojitos durante unos buenos días y nos habló y nos reflexionó sobre la importancia del parpadeo. Y el parpadeo lubrica los ojos, el parpadeo protege los ojos, el parpadeo, aunque parece mecánico,
es una maravilla y es un privilegio de cada ser humano, también de los animales, de muchos seres que tienen ojos, porque la lombriz, por ejemplo, no tiene ojos ni los necesita, la lombriz de tierra. Pero quienes tenemos ojos, disfrutamos del parpadeo. Y quienes tenemos un cuerpo físico, disfrutamos de los oídos, de la audición, para escuchar. Es un vehículo de la comunicación. Somos receptores de la voz de otra persona, de la locución, del diálogo de otra persona. Y gracias a los oídos, escuchamos el mundo, escuchamos las frases que pueden ser llamando nuestro nombre o una frase afectuosa, o también podemos escuchar un insulto. Pero definitivamente lo que más daña el oído es el ruido. El impacto del ruido sobre la salud es una realidad evidente que ha rebasado el contexto industrial para convertirse en un importante problema social. La sociedad moderna, la sociedad de hoy, sustentada en el empleo de la tecnología, fomenta el uso de maquinarias y dispositivos generadores de ruido. Los niños y jóvenes están expuestos desde más temprano que nunca a su influencia. La pérdida auditiva es cada vez más prematura y está con frecuencia asociada al incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales tienen como sustrato la exposición prolongada y excesiva al ruido, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. En este trabajo, muchos científicos se han puesto a la tarea de revisar cuánto es el ruido que una persona puede resistir en una ciudad, pero lamentablemente en muchas ciudades se excede el ruido de la capacidad auditiva, y ahí es cuando, bien lo decía Marian hace un momento, hay personas que tienen que decir, ¿usted me habló? ¿Me dijo algo? Porque se va perdiendo esa capacidad maravillosa de la audición. Efectivamente, Carlos Alberto, incluso, mire, hay personas que pueden estar perdiendo la audición y la solución es súbale muchísimo más al volumen y a la música que coloca en la casa, entonces la coloca a todo taco. Y también cuando hablamos del ruido, indiscutiblemente hay que hablar de esa incomodidad que le generamos al vecino, de esa que le generamos en el barrio. Siempre hay una persona que coloca definitivamente un equipo a todo volumen. Definitivamente debemos ser prudentes si somos generadores de ruido, tomar todas las medidas acústicas para evitar afectar a los demás o afectarnos nosotros mismos o nuestros colaboradores. Hay barreras, hay sistemas que permiten evitar que el ruido cause daño. Recordemos que el ruido es la contaminación que no deja residuos sólidos, pero sí deja lamentables consecuencias en la salud humana. Cuando nosotros, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, pues no empezamos a ser prudentes con el tema del ruido, pues definitivamente empezamos a dañar nuestros tímpanos. Pero lo más triste de esta situación de la contaminación acústica es que estamos enseñando a los niños, y usted lo estaba mencionando ahora, Carlos Alberto, a tener esa alta exposición. Mire, jugar un videojuego. Para mucha gente, ahí el niño tan juicioso está jugando en el cuarto. Y cuántas veces ese sonido, por ejemplo, de balas, de metrallas, bueno, de todo lo que hacen muy real esos videojuegos a un alto volumen, esto empieza a afectar esa exposición a altos volúmenes de ruido. Vamos a tener una juventud que probablemente, la que hoy tiene de 3 a 5 años, cuando tengan unos de 30 a 33, 35 años, pues su audición no va a ser la mejor. Y probablemente sea con ayuda de aparatos para poder escuchar bien. Entonces, damos todo por sentado y que podemos exponer nuestros oídos al mayor ruido posible y que siempre se van a mantener pase lo que pase, no importa la exposición que les demos, pero esto no funciona así, porque el cuerpo también se desgasta. Así es, Marian.
qué importante también poder conocer un poco y profundizar acerca de la anatomía y el funcionamiento de este órgano tan importante del sentido del oído. Entonces, su anatomía es la siguiente, son datos muy importantes que debemos conocer. Contamos con el oído externo, está compuesto también por el oído medio y el oído interno. Quiero hacer como una pausa en esta parte, ya que es la parte del oído más compleja, porque además de contar con el elemento anatómico propio de la audición, también cuenta con el del equilibrio, cuenta con el sistema vestibular, que está compuesto principalmente por los canales semicirculares, que son 3 tubos muy pequeños que contienen líquido y que gracias a esto se mantiene el equilibrio. También otra parte es la cóclea, es una estructura ósea hueca en forma de caracol que cumple una función importante en el sentido del oído, que transforma los sonidos en mensajes nerviosos y los envía al cerebro. El órgano de Corti convierte las ondas mecánicas inducidas por el sonido en impulsos nerviosos hacia el cerebro, y estos son canalizados por el nervio acústico al nervio auditivo, donde posteriormente se conducen al cerebro. Es aquí donde se procesa esta información y lo que entendemos como lenguaje, la música, el ruido y demás. Entonces podemos ver que el sentido del oído en el ambiente nos da la capacidad fundamental para ubicarnos y para actuar. También es un elemento necesario en la comunicación humana y en la producción del lenguaje. El órgano del oído, además, es el encargado de que al movernos no perdamos el equilibrio. Por eso la importancia de cuidarnos y de cuidar a los demás. Siempre nos preguntamos cuáles serán los decibeles que el oído humano debe recibir. El volumen de los audífonos, por ejemplo, esta herramienta que utilizamos muchísimo para escuchar el celular, las llamadas telefónicas, para escuchar música, y que hoy vienen con una calidad, digamos, y con una cantidad de volumen que puede ser benéfica si sabemos utilizarla y perjudicial si no sabemos utilizarla. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, entidad que ha sido muy criticada, pero que realmente hay muchos estudios de enfermedades, de prevención, que vale la pena escuchar. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda no utilizar más de 1 hora a un volumen bajo los audífonos o estos dispositivos de gran volumen. El volumen de salida de los dispositivos de audio personales, como los auriculares, pueden oscilar entre 75 decibeles y 136 decibeles a su volumen máximo. En clubes nocturnos, discotecas y bares, los niveles medios de ruido pueden oscilar entre los 104 decibeles y 112, según los parámetros que marca la Organización Mundial de la Salud. A partir de los 15 minutos ya no sería seguro. Lo mismo ocurre en las instalaciones deportivas, donde el nivel oscila entre 80 decibeles y los 117. La exposición a los ambientes provoca cansancio en las células sensoriales auditivas, lo que da lugar a una pérdida temporal de la audición o a acúfenos, esa sensación de zumbido en los oídos que se tiene, por ejemplo, al salir de un concierto. La audición mejora a medida que estas células se recuperan, pero cuando los sonidos son muy fuertes o la exposición se produce con regularidad o de forma prolongada, las células sensoriales y otras estructuras pueden verse dañadas de forma permanente, lo que provoca una pérdida irreversible de la audición, advierte la Organización Mundial de la Salud en este estudio. Impactante, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes. Pues nos estamos acercando definitivamente a la pérdida de visión. Y es que el ruido afecta incluso nuestra salud también emocional. Fíjense que en países como en España, especialmente en la ciudad de Madrid, hicieron una marcha, una movilización contra la contaminación acústica, y el título de esta marcha
o de esta movilización era el ruido mata. Y es que más de 2.600 asociaciones y entidades nacionales de España comenzaron a movilizarse en esta campaña de concienciación para exigir a las administraciones públicas el cumplimiento de las leyes y las sentencias contra la contaminación acústica, dado que la situación del ruido en España, por ejemplo, empeora año tras año, y desde allí se han empezado a trabajar en campañas alerta de los efectos nocivos del ruido y la necesidad de buscar soluciones, y esto ha puesto en marcha muchísimas actividades, como por ejemplo toda una cartelera alusiva de acuerdo con el comunicado distribuido por la Federación de Asociaciones contra el Ruido, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, la Sociedad Española Acústica y las Juristas contra el Ruido y la Federación de Asociaciones contra la Contaminación Acústica y en defensa del patrimonio histórico. Ellos aseguran que enfrentarse a altos decibeles pues está causando más de 500 muertes anuales, especialmente para las personas de más de 60 años, Carlos Alberto y Juliet Mora. Qué importante es que se hagan estudios, que se verifique, y yo creo que esto es verdad, porque muchísimas veces cuando uno, por ejemplo, el vecino le empieza a colocar ruido, usted no duerme, se estresa. Si no duerme, pues obviamente al otro día va a tener dolor de cabeza, no va a hacer las cosas de la mejor manera, alguien le va a hablar y usted va a estar de mal genio. Entonces esto tiene sus repercusiones, y es que el ruido, podemos decir entonces, que afecta la calidad de vida. Así es, Marian. Por eso hoy celebramos este importante día, Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, que se conmemora desde el último miércoles de cada mes de abril de cada año. Y su objetivo es alertar y crear conciencia en la población sobre los riesgos que tiene el ruido para el trastorno auditivo y su impacto en la salud. Llamar la atención e incentivar a las instituciones públicas y privadas a informar a los ciudadanos de los peligros que genera su exposición a largo plazo, así como a invitar a las personas a realizarse pruebas auditivas de manera preventiva. Es muy importante, ya que el ruido es un sonido inarticulado, sin armonía ni ritmo, desagradable y molesto al oído, que no solo causa molestia, sino que, como bien lo hemos dicho, afecta a nuestra salud y al medio ambiente. Entonces, es muy importante resaltar este día, el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, unirnos a ellos y también aportar e ir en pos de menos contaminación auditiva. En una ciudad, según los estudiosos del tema de las consecuencias del ruido, los expertos consideran que 85 decibelios durante un máximo de 8 horas es el nivel máximo de exposición sin riesgos que el ser humano puede asumir. El espacio de tiempo admisible disminuye a medida que la intensidad del sonido aumenta, porque de ahí para allá nos comenzamos a autolastimar, digamos, todo el mecanismo que hay biológico en nuestra cabeza, en nuestros oídos. Recordemos que los ojos son una extensión del cerebro, lo mismo que los oídos, son una extensión del cerebro. Y como bien lo decía Marian hace un momento, cuando hay exceso de ruido, supera los decibelios que podemos resistir, pues puede llegar un dolor de cabeza, puede causarnos confusión, pérdida del sueño, tantas cosas que son consecuencias del ruido. Consecuencias del ruido, muchísimas, definitivamente, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes. Debemos ser muchísimo más conscientes de esto y también debemos ser buenos vecinos, ser cuidadosos con el tema del ruido, de ser buenos vecinos. Por ejemplo, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, si usted vive en una unidad, pues las horas de martillar no son las 11 ni 12 de la medianoche. Debo cuidar a mis vecinos, debo cuidarles sus oídos, su bienestar, su momento de descanso, Carlos Alberto, y muchas reflexiones frente a este tema del ser buenos vecinos con el tema del ruido. Y esto de martillar
en la tarde o en la noche, o prender un taladro o prender maquinaria que pueda de pronto no afectar con los decibelios que dañan el oído, pero pueden afectar el sueño reparador, el que necesitamos todos los seres humanos para recuperarnos. La cama, como el cargador de la batería de un celular, es el cargador prácticamente donde durante ese descanso biológico hay toda una serie de recuperación del cuerpo y cargamos energías para el nuevo día. Si dormimos las 8 horas reglamentarias, si dormimos realmente con un descanso y un sueño que nos permita verdaderamente descansar, relajarnos y volver a cargarnos nuevamente de esa energía maravillosa de la vida para enfrentarnos a las diferentes situaciones y trascenderlas emocionalmente de la mejor manera, intelectualmente también. Por eso necesitamos ese sueño reparador. Y amor al prójimo es pensar que si realizo algo que pueda generar ruido muy tarde de la noche, puede afectar el sueño reparador de muchas personas o de muchos seres de la naturaleza. Si nos decimos que somos amantes de la naturaleza, que amamos los animales, por ejemplo en diciembre, desactivémonos a quemar pólvora, a estallar pólvora, o en cualquier otro momento de mucha alegría. Más bien, compartamos esa alegría con los demás, pero no afectemos el medio ambiente, ensuciando el aire con fósforo o con pólvora que realmente causa contaminación olfativa, que puede afectar los pulmones, las vías respiratorias. Y si esta pólvora estalla, es explosiva, pues realmente causa contaminación auditiva a los seres sensibles de la naturaleza que están viviendo en los árboles. La naturaleza misma, y lo decía en un estudio científico que realizaron algunos biólogos, colocaron sensores a las plantas y colocaron música estridente a altos decibelios y lamentablemente la planta comenzó a marchitarse. Pero colocaron música instrumental, suave, y la planta reaccionó de la mejor manera, mostrando belleza, incluso regalando flores. Entonces, realmente se ha podido comprobar a través de diferentes estudios en laboratorio, y esto se amplifica a través de informes científicos, a través de publicaciones, a través de artículos de revistas o a través de programas como este que amplificamos resultados científicos para entender y comprender que el ruido puede causar mucho, pero mucho daño. Así es, Carlos Alberto, y es que parece que estamos ya acostumbrados al bullicio y el ajetreo de las grandes ciudades del día a día y creemos que podemos soportar esta exposición, pero lo que es más grave es que también contribuimos a generarla. Y esto no solo afecta a nuestra salud, como lo hemos dicho también, afecta a todo nuestro entorno. Es por ello que llevar acciones que ayuden a reducir la contaminación acústica en las ciudades significa proteger el medio ambiente y cuidar la salud del planeta y de nuestro prójimo. Por eso muchos se preguntarán qué puedo hacer para luchar en contra de la contaminación acústica. Sencillamente podemos hacer acciones como, por ejemplo, evitar utilizar esos vehículos cuyos motores pues tienen mucho ruido, mantener en constante mantenimiento y usar, por ejemplo, una bicicleta para desplazarnos en la mayoría de veces que podamos. También debemos evitar utilizar, por ejemplo, la lavadora, lavaplatos en horarios nocturnos para evitar el ruido y molestar a otras personas que pueden estar descansando, ya que ese es un momento fundamental de todo ser humano, su descanso. Entonces, evitar hacer ruido en estos horarios donde todo está en silencio. Cuando acudamos, por ejemplo, a un establecimiento o paseemos por la calle, debemos evitar hablar en alto o gritar, debemos modular nuestra voz y también en nuestros hogares controlar el volumen de la televisión, de la radio
o de la música. A todos nos encanta escuchar música, pero lo podemos hacer de una manera moderada, respetando a nuestros vecinos, a nuestro prójimo. Y si tenemos alguna mascota, debemos educarla desde casa, así como a los niños también cuando salgan a jugar, para que no causen estas molestias que a largo plazo, más que molestias, se convierten en una afectación en nuestra salud. Efectivamente, Juliet, Carlos Alberto y oyentes, y pues dada la importancia que tiene la audición en nuestra vida, es obvio que hay que ser conscientes y gestionar higiénicamente también nuestro oído sin dejar de disfrutar de la riqueza que éste nos aporta. Cada vez existe una mayor concienciación social, así como los gobiernos para controlar el exceso de ruido, especialmente en las ciudades y en áreas de superpoblación, pues han sacado leyes, en fin, y pues cambiar el mundo es imposible, pero definitivamente tenemos un camino claro y es que todos debemos colaborar por nuestro bien e interés común. Necesitamos cuidar de nuestra salud auditiva, necesitamos llegar a una edad muy adulta escuchando bien. Entonces, si queremos eso, si queremos calidad de vida, calidad de vejez, pues esta juventud hay que cuidarla muy bien. Y también se trata de cuidado, a qué estamos dejando en exposición nuestro cuerpo que le pueda afectar, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y también recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. También estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Ofi y Gaia Tierra Viva, y finalmente estamos en YouTube con el grupo musical Pa' Vivir Contentos. Recuerden suscribirse y activar la campanita para nuevos lanzamientos y también con el programa Nuestro Oxígeno Oficial. A todos nuestros amigos y oyentes, gracias por escucharnos, Marian, Carlos Alberto, y recordemos, todas las personas podemos hacer algo para evitar el ruido y sus efectos en la salud y el ambiente, no solo en esta fecha conmemorativa, sino cada día de nuestra existencia. Entonces, contribuyamos para el bien de nuestro prójimo, de nuestro planeta y para que todos podamos vivir en armonía y en salud. Pues muchas gracias, Marian, y muchas gracias, Juliet, por estas reflexiones hoy en el Día Internacional de la Prevención contra el Ruido, porque se planea que a partir del arribo a la adultez, que son los 25 años, la persona empieza a perder audición relacionada con los cambios fisiológicos propios de la edad, aunque esto puede variar a causa de factores endógenos o exógenos intrínsecos a cada individuo. La pérdida de audición, la hipoacusia, es una condición muy prevalente, sobre todo a mayor edad, y se clasifica según su intensidad en hipoacusia ligera, pérdida entre 20 y 40 decibeles, moderada entre 41 a 60 decibeles, grave entre 61 a 80 decibeles o profunda, una pérdida mayor de 81 decibeles. Según el lugar afectado puede ser hipoacusia conductiva, lesión ósea, hipoacusia neurosensorial, lesión del nervio auditivo, o hipoacusia mixta cuando hay afectación en ambas vías. Por lo tanto, cuidemos nuestros oídos, cuidemos nuestra audición, que es tan importante para tener calidad de vida. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Amables oyentes, muchas gracias. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Andrés Aponte Agudelo, Óscar Giraldo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar y las emisoras que nos amplifican a través de la señal de internet. Si usted quiere volver a escuchar algunos de los programas de Nuestro Oxígeno, muy fácil, caliradio.co.
o a través de nuestras redes sociales puede haber interacción con nosotros. Gracias, sigamos cuidando nuestra audición. Son ventanas para escuchar y disfrutar de la vida. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.